¿Cuántos de los que estamos aquí anhelamos el regreso de Jesucristo? Amén. No me convencieron. No. Amén. Muchos anhelamos ese regreso, de que Él esté en este lugar, ¿cierto? Que esté en nuestros corazones, de verlo, como dice su palabra. Anhelamos, yo anhelo con ansias el regreso de Él, su segunda venida. Amén. Anhelamos esa segunda venida, de estar aquí frente y de gozar de todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque sabemos que Él está en este lugar, pero va a llegar su segunda venida y le vamos a ver que su propósito fue cumplido en cada uno de nosotros. Amén. Allá donde estamos, quiero que vayamos a Mateo 24. Muchos no ven el regreso de Cristo con amor, sino muchos los ven con temor. Estamos viendo que todo lo que está aconteciendo, yo siempre les digo, Dios está cumpliendo su maravillosa palabra. Amén. Cielo y tierra pasará, mas su palabra, ¿qué? No pasará. Y Él está cumpliendo uno a uno, pero lo más precioso es que Él se dio a conocer a nosotros como iglesia. El mundo no conoce esta verdad. Amén. Por eso el mundo se asusta, se angustia. Pero nosotros como hijos de Dios, Dios nos demanda, ¿sí?, que creamos a su palabra. ¿Para qué? No para intimidarnos, sino para estar firmes en su palabra, en aquel que nos amó y nos sigue amando. Mientras que Dios me permitía compartir esta palabra, Dios me decía que háblenles de que yo les amo mucho, que Él nos ama a nosotros, nos ama tanto que dio a su Hijo y que nos dio esa palabra, que es su propio Hijo, para que esperemos en Él. Aleluya. Para que nos preparemos. Estos tiempos son de preparación para la iglesia. Son unos tiempos de aceptación de que Cristo que tú vienes ahora acá es real, amén, es cierto. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. ¿Cuántos nos anunciaron el día que hubo el temblor? ¿Cuántos nos salieron corriendo? Sabiendo que nuestro único refugio, ¿quién es? Cristo, hermano. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Dios está ahí presente. Dios nunca está ¿qué? Ausente. Él está presente. Pero todas esas cosas que están aconteciendo es porque esperamos ese Dios maravilloso. Y nos debemos gozar por lo que está aconteciendo y no entristecernos ni angustiarnos, sino que debemos anhelar ese momento. Anhelarlo. ¿Listo? Bueno, yo creo que todos hemos leído Mateo 24, ¿cierto? Que nos habla de las señales antes del fin. Hemos visto que terremotos, sí. Nunca en Colombia hemos vivido un terremoto como este. Tantas cosas que sacudieron, tantas vidas que murieron, ¿sí? Tantas cosas. Pero Dios nos enseña a mirarle a Él. Rumores de guerra y guerras, sí, ¿cierto? Y hay gente, yo hablaba con los compañeros de mi trabajo y les compartía la palabra. Y unas decían, pero es que toda la vida han dicho que va a venir Cristo. Siempre han dicho lo mismo, que va a venir, que hay terremotos, que hay. Pero si podemos leer más adelante, donde dice que serán como dolores de ¿qué? De parto, ¿cierto? Sí. Cuando una mujer está embarazada, ¿cuántas mamitas hay acá? Amén. Cuando estamos embarazadas, que ya vamos a dar a luz, tenemos esas contracciones, ¿cierto? Sí. Pero cada día se hacen ¿qué? Cada tiempo que transcurre se hacen más fuertes. Sí. Más fuertes. Entonces yo le decía a mis compañeros, sí, hay terremotos, pero no como los que hay ¿qué? Ahorita. Ese terremoto. Hay guerras, pero no como las que hay ahorita. ¿Cierto? Porque estamos en los tiempos finales. Amén. Estamos para dar ¿qué? A luz, para ver ese Mesías. Amén. Aleluya. Y las contracciones son mucho más fuertes. Y hermanos, y preparémonos, porque lo que viene es mucho más fuerte. Tenemos que estar preparados. Mucho más fuerte. Más fuerte. Esto es nada. ¿Será que será principio de dolores? Dice la palabra de Dios. Principios nos está hablando. Amén. Vendrán cosas más fuertes y como iglesia tenemos que estar firmes y estar preparados, porque no estamos ausentes del porvenir, de lo que ha de venir, porque nuestro porvenir es Cristo. Amén. Y eso es lo que Dios nos quiere hablar en esta noche, en esta mañana, pero Dios también nos demanda más cosas. Amén. Amén. ¿Y cómo me preparo yo? Creyéndole a la palabra de Dios. Hay un Dios real, hay un Dios maravilloso, hay un Dios que nunca miente, que está con sus brazos extendidos, un Dios de amor, y diciendo, iglesia, tú no estás sola, pase lo que pase, yo estoy contigo, porque Él prometió estar con nosotros todos los días ¿qué? De nuestra vida.
Cuando hubo ese temblor, Él estaba ahí presente. Porque Él tiene el control de todas las cosas. A Él no se le sale nada de sus preciosas manos. Nada. Entonces en Él es el único lugar donde estamos seguros. Él es nuestro alto refugio, nuestra fortaleza. No hay nadie más en los momentos de angustia. Cuando hubo la pandemia, también ¿qué pasó? Todos atemorizados, ¿cierto? Pero en ese momento estaba Cristo guardándonos, ayudándonos, protegiéndonos. Y ahí para adelante donde empezamos todas las cosas. Y hemos visto cada día más circunstancias más difíciles cada día. Mucho más difíciles. Va a haber persecución, sí, iglesia, vamos a tener persecución. Nos van a odiar por la palabra, sí, nos van a odiar por la palabra. Porque llevemos el mensaje, nos dice su palabra en Mateo 24. Nos van a odiar por llevar el mensaje. Pero lo más precioso es que estamos en el tiempo de la iglesia de evangelizar y llevar su palabra. Cuando su palabra sea predicada por toda la tierra, será el fin. Amén. Es el tiempo de predicar, es el tiempo nuestro. Es el tiempo de que muchas almas lleguen a Cristo y reconozcan que hay un Dios justo y verdadero, que no se les escapa nada, un Dios lleno de amor, un Dios misericordioso que nos ama con amor eterno, con un amor inagotable, con un amor que nunca se cansa de amarnos a pesar de lo que somos nosotros. También dice que nuestro corazón, que el corazón de muchos se enfriará. De muchos quizás de los que están en este lugar, de los que están afuera, se enfriará. Pero pídale al Señor que su corazón no se ponga frío. ¿Se ha cogido hielo? Si se lo pone en su mano, ¿qué? Se congela su mano, ¿cierto? De frío. Y muchos corazones van a estar así, duros y fríos ante la presencia de Dios. Pero también Dios dice que debemos ¿qué? Perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. No perseverar hasta ahorita y decir me cansé. Perseverar en oración, perseverar velando, ¿qué? Hasta el fin, hasta que Él venga. Porque nosotros como iglesia debemos ser de los que perseveramos. Debemos ser una iglesia incansable. No por venir usted a agradar al pastor, a los líderes. Tú vienes a agradar a Cristo. Tú vienes en busca de Cristo. Tú vienes en busca de la palabra de Él. Porque Él es el que te sostiene, el que te levanta, el que te da paz. Él es todo para nosotros. Sin Él no somos nada. Yo predicaba, no me acuerdo, hace como un mes, 20 días, predicaba Dios a través de mi vida. ¿De que somos qué? Somos esos pámpanos. Esos pámpanos, sí, Señor. Pero si nosotros no estamos pegados a Él, nos secamos, no hay nada. Pero como esta iglesia está firme y pegada a Dios, va a haber muchas cosas en nuestras vidas, amén. Entonces vamos a entrar en materia en lo que Dios trae para nosotros. Y quiero que me acompañen a Mateo 24:27. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo ¿de qué? Del hombre. ¿Ustedes han visto un relámpago? Sí. ¿Qué hace el relámpago? Un destello. Así será la venida del Señor. Amén. Así será. Repentino. De repente va a venir el Señor. Amén. ¿Se acuerdan de Noé? Cuando él estaba preparando ¿qué? El arca. ¿Qué pasó allí? Estaban unos ¿qué? Tomando, bebiendo, emborrachándose. ¿Y Cristo vino qué? De repente. ¿Pero quién se salvó? Los que creyeron. La familia de Noé se salvó. Y este mensaje es para los que creen en esta mañana que Cristo viene pronto. Estén preparados para que te salves y para que gocemos de esa vida eterna que Él ha preparado para nosotros. Porque el hecho de que estemos acá es un privilegio que el mundo no lo tiene porque no le conoce. Somos privilegiados. De que Él nos está diciendo, oye iglesia, prepárese porque yo voy a ir como relámpago. O sea, guárdese, manténgase en santidad. Amén. ¿Sí? Porque muchos de ustedes dicen, no, pero todavía el Señor como que se demora por venir. No, dice que será de repente. Nadie sabe ni el día ni la hora. De repente Él vendrá por nosotros. Amén. Como han sucedido las cosas de repente, así va a ser el repente de Dios. Porque Dios no avisa, nadie lo controla a Él. Él nos controla a nosotros, pero no puede ser controlado ¿qué? Por nadie. Mateo 24:44. Por tanto, también
también vosotros estar preparados. Dios quiere una iglesia preparada. ¿Tú estás preparado? Amén. Que Él venga en esta mañana, así como pasó este temblor, y nos lleve. Sí. Porque estar preparados es saber que tenemos que rendirle cuentas a Dios. Sí. Ese es el estar preparados. Amén. De que yo esté bien conmigo mismo, con los demás. De que yo tenga en orden mi vida y en el orden mi hogar. Eso es estar preparados. Amén. Porque imagínense que tenemos un Padre al cual tenemos que rendirle cuentas, así como nuestros hijos nos rinden cuentas a nosotros. Tú como hijo de Dios y yo tenemos que rendirle cuentas a Él. Amén. A ese Padre. A ese Padre lindo. Tenemos que rendirle cuentas de lo que hemos hecho. Amén. De lo que hemos hecho. Por eso nuestra vida tiene que estar bien en todo momento. Preparados, porque no sabemos cuándo Él venga por mí. Y tengo que estar preparada. Decir, sí Señor, estoy preparada. Muchos dicen, yo no estoy preparado. Yo le preguntaba a una compañera, ¿tú estás preparada? Me dice, no, yo no estoy preparada. Le dije, prepárate. Prepárate. Y la gente ha tenido esa comezón de oír la palabra de Dios. Amén. Quieren escuchar. Yo compartía esto, yo le decía, esto es para que nos afirmemos en Dios. Y me dice, me tienes que enseñar, explicar la palabra de Dios. Cuando yo nunca había visto esto, que la gente quiere que le explique la palabra de Dios. Cuando la gente en el trabajo de uno ven que tú eres cristiano y te dicen no. No, sí. Pero la gente quiere escuchar. Es la oportunidad que Dios nos ha dado para nosotros llevar el mensaje, para hablar de Cristo. Amén. Amén. Entonces dice, por tanto también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Hermano, el día menos pensado Él viene. A cualquier hora. ¿Sí? O sea, que no piensen. Hay muchos falsos profetas que declaran muchas cosas, dicen muchas cosas. Se hacen pasar por Dios porque es que lo está diciendo su palabra, ¿cierto? El profeta no sé qué, tú te empiezas en las redes sociales y entonces qué va a pasar no sé qué va a pasar no sé cuánto. Tu mirada tiene que estar en Cristo. Aleluya. Cimentada en Él. Amén. No en lo que el hombre diga. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero nosotros no confiamos en hombres. ¿Confiamos en quién? En Cristo, en el resucitado, el que mora en nosotros. Amén. ¿Causa miedo a muchos? Sí. Causa miedo. A muchas personas causa miedo cuando nosotros hablamos de este tema. Y cuando se dan cuenta de todos los sucesos que están pasando. Uy, sí. Miedo. Pero más que miedo me tengo es que volver a Dios. Amén. Y arrepentirme, porque de eso se trata lo que yo les está hablando en esta mañana. Porque Dios es un Dios de amor. Y Él llega a tiempo a nuestras vidas. Lucas 17, 26, 30. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Cuando hubo el diluvio avisaron, no. Solo Noé, que tenía esa comunión íntima con Dios, Dios le dijo, prepara esto. Y él que obedeció. Y hoy, como cuántos hijos de Dios sabemos en este lugar, vamos a obedecer a su palabra. Amén. Noé obedeció a la palabra de Dios. Amén. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Mira todo lo que pasaba. Dice que comían, dice, comamos y bebamos porque me tengo que morir. Dice la gente del mundo, dice, comamos y moramos, nos tenemos que morir. Y sí, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Dios nos está predicando esta mañana este mensaje para que tú te arrepientas y mire que hay un Dios grande, que tenemos un Dios de oportunidades, que tenemos un Dios que cumple promesas y cumple el pacto que Él hizo con nosotros. Ese es el Dios verdadero. Y Noé obedeció, le dijo, haz el arca, y él hizo sin saber para qué era. Y Dios está ministrando hoy nuestro corazón, ministrando tu vida, para que te pongas a cuentas a Dios, para que tú te prepares, para que tú te prepares. Eso hizo Noé, pero hoy Dios le dice, prepara tu vida, pon tu vida a cuentas, soluciona lo que tengas que solucionar, porque yo voy a ir por ustedes, voy a ir por mi iglesia. Santidad nos pide Dios, voy a ir por ustedes. Él nos prometió, y Dios lo que promete, Él lo cumple. Él no nos va a dejar sufrir. Él dice que vendrá el arrebatamiento y la iglesia,
y nos llevará con Él. Amén. Y yo creo en esa palabra. Yo creo en esa palabra, en lo que Dios ha dicho para nosotros. Verdaderamente. Noé obedeció. Nosotros debemos cumplir con obedecer su palabra. No sentir miedo a su palabra, sino realmente el verdadero temor a Dios es aborrecer el pecado. Ese es el verdadero temor. Aborrecer lo que a Dios no le agrada. Ese debe ser mi miedo sobre todas las cosas. Dios es un Dios de oportunidad. Dios es un Dios que quiere que la humanidad que Él formó no se pierda. Y por eso está hablando, sé obediente. Sé obediente. Póngase a cuentas con Dios. Dios es grande y poderoso. Amén. Dios es real. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. No lo podemos tocar, pero Él es real en nuestras vidas. No hay nada que no le pidamos a Dios que no haga por nosotros. Porque es un Dios real. Es un Dios único y verdadero. Un Dios que tiene ojos para ver y está viendo todo lo que está sucediendo en esta tierra, pero está guardando a sus hijos. Dice que por causa de los escogidos se acortan cada día. Por ti y por mí se acortan los días. Porque nos ama, se acortan. Y nos está advirtiendo que todo lo que estamos viendo es para vivir firmes en Él. Noé creyó y se mantuvo obediente ante la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias. A pesar de lo que él veía, y así tenemos que ser nosotros, a pesar de lo que nuestros ojos ven, mantenernos firmes en Dios, en el creador de la vida, en el que no miente, en el verdadero, único y verdadero es Él. Amén. Amén. Romanos 8, 21, 22. Porque también la creación misma se libertará de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque también la creación, tú y yo somos creación, misma será libertada de la esclavitud. Dios está para liberarnos, porque Él no quiere que tú y yo vivamos en la esclavitud. Dice, de la corrupción. De la corrupción, hay mucha corrupción. Y Dios quiere llamarnos a la libertad, quitarnos de esa esclavitud, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios estamos en este lugar? Amén. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Gimen? Sí. ¿Cuántos cuando hubo el terremoto no gimieron? Sí. ¿Cuántos no se acordaron que había un Dios cuando nunca lo miran? ¿Gimen? Sí. Porque hubo temor en ellos y gimieron. Su palabra, y lo estamos viviendo, miente Dios, es su palabra. Es su palabra. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Estamos con dolores de parto, como yo decía, estamos con dolores de parto, hermano. Y sí que duele cuando uno tiene estas contracciones. Uno quiere que le saquen ya ese chino de las contracciones tan terribles. Porque puje mamá, puje, y usted puja y parece que... Y así estamos nosotros, con dolores de parto, y gemimos dentro de nosotros. Pero como Dios ama a su iglesia, hoy gime el Santo Espíritu de Dios, diciendo a la iglesia que lo miren a Él como Redentor, porque es un Dios de amor. Que lo miren a Él, que Él no está para acusarnos, Él está para amarnos. Él está para perdonarnos, para que tú y yo nos salvemos. Para que podamos ir a esa calle de oro, ese mar de cristal, lo que Él ha prometido para nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él intercede por nosotros. Él intercede por nuestra nación. Él intercede por los que estamos firmes en Dios. Dice, Padre, yo intercedo por ellos, Señor. Tú los vas a llevar, ellos no verán esa tribulación, Señor, porque estarán contigo en ese momento. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. ¿Sí? Tú mismo como creyente, claro, gemimos pidiéndole, Señor, hombre, perdónenos, Padre, porque eres real, eres verdadero. Sus promesas, cumple todo lo que dice, Señor. Fiel y verdadero eres tú. Y gemimos, sí. Pero el gemir de nosotros no debe ser angustiante. El gemir de nosotros debe ser con gozo, ¿sí? Decirle, Señor, gracias, porque me has mostrado, Señor, lo que viene. Y me estás dando la oportunidad de prepararme, de estar preparado para ti. Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Las primicias del Espíritu sí lo tenemos, pero gemimos
Dice, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esa resurrección que Él prometió. Aleluya. Es lo que anhelamos nosotros. Es lo que queremos nosotros. Y gemimos. Gemimos no porque dejamos este mundo. Porque dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y tú y yo hacemos la voluntad de Dios. Los placeres pasan, lo material pasa, como ustedes se pudieron dar cuenta. Pasó ese terremoto, muchos tenían lujos. ¿Y dónde quedaron sus lujos? En nada. ¿Dónde quedaron sus casas, sus carros? En nada. ¿Dónde quedó su idolatría? Que amaban a sus hijos más que a su Dios. ¿Dónde quedaron? Muertos muchos. ¿Dónde quedaron? Nada. Iglesia, el mundo pasa. Esto pasa y lo estamos viendo. Todo lo que está sucediendo. Los deseos de tener, de la vanagloria, pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, y tú y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios, permanecemos para siempre. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena y siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Esa es su voluntad. Un padre que nos ama no quiere lo peor para sus hijos. Él nos ama y quiere lo mejor. Amén, porque somos sus hijos. Y se nos está diciendo, coja este camino. Amén. Hoy nos habla a nosotros como hijos, porque Dios es un Dios de oportunidades. Si hemos tropezado en nuestras vidas, hoy Él dice que nos levantemos y sigamos adelante con la mirada fija en Él, en el Salvador, en el que vendrá, en el que vendrá. Amén. Pero hay algo más importante y más impactante, algo a lo cual yo le debo temer. Por eso debemos ser semejantes. Y ya les digo a qué debemos ser semejantes. Hay muchas parábolas que Dios dejó escrito en la Biblia, para que como iglesia, porque le habla a su iglesia, debemos ser semejantes. Yo siempre admiro lo que Dios hacía con todo lo que estaba a su alrededor. Él explicaba a sus discípulos los acontecimientos, los sucesos, todo lo que pasaba. Y hoy Dios nos explica también a través de su palabra. Más claro, Dios no puede hablar a nuestras vidas. Amén. Dios no puede ser más claro. El que tenga oídos, ¿qué? Que oiga. Dios dice en esta mañana a la iglesia, si tiene oídos, sea receptivo a Dios. No me miren a mí como mujer. Yo tan solamente soy una vocera. Soy un instrumento en las manos de Dios. Yo no estoy hablando por mí, estoy hablando la palabra del Señor. Amén. Estoy hablando su palabra, que es viva y eficaz. Y sé que es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y diciendo los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y sé que la palabra de Dios está haciendo. Y es necesario que haga, y es necesario que corte lo que tenga que cortar, que quite lo que tenga que quitar de nuestras vidas, para que haya esa santidad y ese verdadero temor a Dios. Amén. Nos pone como ejemplo a las vírgenes prudentes. Hemos escuchado a las vírgenes, ¿cierto? Sí. Quiero que me acompañen allí a Mateo 25. Ya esta parábola la hemos escuchado una y otra vez, pero hoy Dios la trae otra vez a nuestras vidas en estos tiempos difíciles. Si tú no habías creído antes, lo tienes que creer, hermano. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes. ¿Y 5 qué? Insensatas. En la iglesia hay gente insensata y hay gente prudente, porque Dios nos habla a la iglesia. Esto es para la iglesia, eso no es para allá afuera. ¿Hay insensatez dentro de la iglesia? Sí, hermanos. ¿Hay prudentes en la iglesia? Sí, hermanos. Pero entonces dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Cogieron sus lámparas sin aceite, vacías, sin nada. Pero las otras, más las prudentes, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¡Qué mujeres de admirar! Llevaban aceite en sus lámparas
¿Y llevaban aceite qué? En vasijas. Prudente, sí. Si se llegase a acabar la de la lámpara, ¿tenía en la qué? En la vasija. Tenía su reserva. ¿Qué nos enseña el aceite? El aceite es la unción, es la presencia del Espíritu Santo. Eso representa el aceite. La unción que me hace entender que soy un hijo apartado de Dios, que soy un ungido de Dios y que Él mora en mí. Y aunque haya oscuridad, como dice la palabra, porque va a haber tiempos de oscuridad, soy lámpara y soy luz en medio de la oscuridad. Y eso es lo que Dios nos habla en la iglesia. Somos imprudentes y somos hoy insensatos. Las insensatas ni llevaron aceite en la lámpara, ni llevaron aceite en vasijas. Se confiaron de los otros. Porque, perdónenme hermanos, pero en la iglesia a ratos hay plan arrastre. Tratando de convencer, hermano, camina a la iglesia. Hermano, no, Dios no quiere a plan arrastre. Dios quiere que tú tengas tu aceite y que tú estés preparado. Amén. Que no dependas de la oración de otro, que no dependas del hombre, sino que dependas de Él. Amén. Pero muchos dependemos de la oración de otro, muchos dependemos de otros. Tu dependencia y la mía es de Cristo. Amén. Yo no puedo depender del hombre. Vuelvo y digo, maldito el hombre que confía en el hombre. Si Dios lo dice, es verdad. Él dice, confíen en mí. Mi única confianza es Dios. No hay nadie en el cual yo pueda confiar, depositar mi confianza. Mi confianza está en Dios. ¿Y qué pasó allí? Entonces, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo. Ese esposo es Jesucristo y nosotros como iglesia somos su esposa. Por eso yo decía, iglesia, anhelamos ese regreso. Yo anhelo ese regreso porque quiero estar con mi esposo. Yo le deseo. Ya tengo mi esposo terrenal, pero deseo ese esposo espiritual. Ese precioso, ese hermoso, ese que pastorea mi vida, ese que está en mis caídas y me levanta, ese que me da paz y me da tranquilidad en medio de la angustia. Ese es el esposo que debe anhelar la iglesia. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Cuando vino el temblor, muchos estaban durmiendo todavía. Salieron hasta desnudos. Muchos salieron desnudos, muchos en toallas, muchos estaban duchando. Porque la gente contaba, yo vi que la gente salió al parque allí. Muchos se desmayaron porque no esperaban eso. Pero entonces dice que a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ellas tuvieron esa ventaja que le dijeron, hombre, salga, y es la ventaja que tú y yo tenemos porque Dios nos está hablando. Amén, amén. Tuvieron esa ventaja de decir, hombre, a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y Dios nos está diciendo en esta mañana, hombre, iglesia, prepárese, porque el esposo está por venir. Amén. El esposo está por venir. Ellas quisieron, entonces, más adelante, hermano. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Se levantaron todas, cuadraron sus lámparas. Dijimos, tenemos que salir. El esposo va a venir. Y vamos al encuentro de ese esposo que tanto anhelamos. Y entonces, en el siguiente, hermano, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Las insensatas, cuando Dios nos ha dado la oportunidad a todos de que escuchemos el mensaje, cuando Dios nos ha dado la oportunidad a todos de que estemos preparados. Amén. Que este día no nos toque a nosotros. Amén. Hermano, déjeme de su aceite. Ahorita es cuando tú tienes que empezarte a llenarte como vasija, como lámpara. Es ahorita, para estar fortalecido para el regreso de Cristo, para los tiempos difíciles que han de venir. Mi lámpara tiene que estar llena de aceite y encendida. Pero ellas le estaban pidiendo a las otras y las otras no le iban a dar. Hermano, qué pena. Yo tampoco, hermano, les voy a dar de lo que Dios ha colocado. Busque a Cristo, anhele a Cristo. Amén. Seguir a Cristo cuesta lágrimas, sí, muchas veces, pero eres tú y Él. Eres tú y Él. Llena tu lámpara de aceite, llena tu vida de la presencia de Dios. Amén. Llénala.
Llena tu vida de la presencia de Dios. Llena la cara ahí. Eso es lo que nosotros queremos anhelar. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Vaya, compren, porque yo no les voy a dar de lo mío. Hay un texto bíblico, creo que es en Isaías, donde dice que vaya, compren sin dinero. Venía las aguas. Venía las aguas. Sin dinero. Sin dinero. Sin dinero. Sin dinero. Ella les está diciendo: vaya. Y Dios le dice a la iglesia: vaya, vaya, compre sin dinero. Vaya donde ese padre que provee. Vaya donde ese padre que da. Allí no tiene que pagar, sáciese. Ellas dijeron: yo no voy a dar. Usted daría el aceite de todo lo que usted ha venido a este lugar a buscar de la presencia de Dios, de todo lo que se ha pillado en su casa, delante de la presencia de Dios, a otro insensato, a otro prudente, a otro que perdió la oportunidad pudiendo ser prudente. No, hermano, Dios nos habla hoy a la iglesia: sean prudentes, para cuando venga yo al esposo, estén preparados. No dependan del hombre, dependan de mí. Y dice: a vosotros y más bien a los que venden y compran para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Hermano y hermana, el tiempo es ahora. Es ahora, ¿sí lo creen? Ahora es el tiempo. No después. Cuando fueron a comprar, vino el esposo, hermano. Mientras usted va y sigue los deleites de la carne y sigue haciendo lo que no es, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Eso pasó con las insensatas, pero las prudentes se prepararon y se mantuvieron a pesar de todo lo que podía ofrecer el mundo. Se mantuvieron, se apartaron para el Señor. Usted se imagina, iglesia, de todo lo que dice la palabra de Dios, cuando venga el esposo y se queden muchos. Será esa gran tribulación, esa angustia. Dice la palabra de Dios que la gente querrá matarse y no podrá matarse. Imagínense la angustia de que ellos no querrán vivir de todo lo que están viendo y no morirán. La muerte vivirá de vosotros. No morirán. Porque Dios es un Dios de amor. Y Dios nos habla hoy para que nos pongamos a cuentas con Él, para que entendamos que Él es real y verdadero. Él no es juguete de nadie. Dios no es juguete de nadie. Dios es un Dios de amor, pero la gente cree que porque Él es un Dios de amor juegan con Él. Dios no es juguete de nadie, ni burlesco de nadie. Él es Dios, Él es tu Señor, es tu Creador y es tu Padre. Él es Dios. Y dice: y las que estaban, bueno, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Fueron a comprar el aceite, quizás consiguieron, pero cuando estaba ahí, querían entrar. ¿Y qué pasó? La puerta estaba cerrada. Pero Dios dice en Apocalipsis que nos invita a que entremos. ¿Y qué? Y cenará con nosotros. Él nos está invitando en esta mañana que tú entres y cenes con Él. La puerta aún está abierta, iglesia. La puerta no está cerrada todavía. Está abierta, ¿qué? Para que nosotros entremos. Amén. Y gocemos de lo que Él tiene para nosotros. Entonces dijo, mas él respondió: de cierto digo que no os conozco. Golpearon, salió él, dijo: no los conozco. Y muchos vendrían a las iglesias, no solo a esta. Vendrían, se congregaban, pero pues su vida estaba muy apartada. Muchos pueden venir a este lugar con el respeto que ustedes se merecen, hermanos. Pero ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? Y golpearon y Dios dijo: no los conozco. No los conozco. Digo: Señor, qué tristeza será cuando Dios venga y nos diga: no te conozco. Imagina el llanto de uno y la tristeza: Señor, de verdad no te conozco. Señor, por favor, perdóname todo lo que hice.
No va a haber perdón, porque el perdón es ahora, el arrepentimiento es ahora, iglesia. Entonces después cuando Él venga, no lo va a ver. Dios está advirtiendo a su iglesia y nos está hablando, es ahora, el tiempo es ahora. Cuando Él venga ya no va a haber nada. Porque Él cumple su palabra. Dios no tiene sombra de variación, no es como nosotros, que un día decimos una cosa y al otro día cambiamos de pensamiento. Dios no es así. Las causas de Dios son sí y amén, y Él se mantiene firme a pesar de que tú le sirvas o no le sirvas. Firme en la palabra, Él se firme. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Dios nos demanda velar? Sí. ¿No sabemos del día ni de la hora? Sí, yo no sé el día ni la hora, ni nadie lo sabe. Por eso yo sé que cuando dicen cosas en el internet, no crea, hermano, porque el día menos pensado que le hemos leído, Él ha de venir. Él ha de venir. Pero Él dice que en ese transcurso de tiempo, ¿qué debemos hacer como iglesia? Velar. Cuando yo velo, estoy vigilante, viendo todas las cosas que están sucediendo, pero estoy orando para guardarme. Eso es velar, de ver cuando venga el adversario, cuando vengan las circunstancias, yo estoy firme en Dios. Eso es velar. Cuando yo velo, hay seguridad. Cuando yo leo la palabra, hay seguridad. Está pasando eso, entonces tengo que leer su palabra. Estoy firme, no tengo por qué temer. Estoy firme en Él, en su palabra, en lo que Él ha dicho. Amén. A los siervos fieles a los siervos fieles también Dios nos habla. ¿Cuántos siervos fieles estamos en este lugar, listos para rendir cuentas? Dios nos habla a siervos como a nosotros como pastores, nos habla a los líderes y nos habla como a creyentes. Eso es un siervo fiel. Porque no, el siervo fiel es el que predica, es el que tiene que rendirle cuentas a Dios. No, hermano. Tú como creyente tienes una casa donde hay hijos, donde como cabeza dirige un lugar. ¿Sabe que tiene que rendirle a Dios cuentas por eso? A eso tiene que rendirle cuentas a Dios. No crea que solamente como parte del liderazgo como iglesia o solamente como parte del ministerio tenemos que rendirle cuentas a Dios. Sí, el de nosotros es más cuentas que tenemos que rendirle a Dios. Más que ustedes. Nos pesa más la tarea. Pero vuelvo y les pregunto, ¿están listos para entregarle cuentas a Dios? Amén. Si no están listos para entregarle cuentas a Dios, es tiempo de que nos pongamos listos para entregarle cuentas a Dios. Cuando estemos allí frente al tribunal, cuando estemos frente a Él, tenemos que estar listos. Mateo 24, 45, 46, hermano. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Mire cómo nos resalta siempre la prudencia, ¿no? Un siervo fiel es un siervo prudente. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Nosotros como pastores tenemos esa tarea a tiempo, de traer la palabra a tiempo. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? A nosotros como siervos, como pastores, ¿quiénes estamos siendo fieles? ¿Estamos siendo prudentes? Liderazgo en la iglesia, ministros, pastores, ¿estamos siendo prudentes y fieles? Llevando el mensaje de Dios en el momento adecuado. Porque muchas veces no queremos hablar del pecado para no tocar a la iglesia. Tenemos un Dios de gracia, pero también tenemos un Dios que muestra nuestras falencias. Porque dice que el Espíritu de Dios está en nosotros para que nos reaculla y nos convenza de pecado. ¿Sí tiene que hacerlo el Señor? Sí, esa es nuestra tarea. Porque nuestra tarea como ministros es llevar a la gente al arrepentimiento y mostrar que hay un Dios. Eso es lo que Dios anhela de nosotros como ministros. Y también como creyentes, porque en su casa se está llevando la palabra de Dios a tiempo. No solamente la papa, la yuca, el arroz, no es alimento, no es la provisión, sino está llevando la palabra a su hogar. Por eso digo que nos compete a todos. No solamente a nosotros,
a la iglesia, a todos nos compete. En mi casa estoy llevando la palabra de Dios. Estoy cimentando mi familia en Cristo. A pesar de que para ellos sea una incomodidad, sea yo una molestia. Porque qué triste es nosotros conocer y que los hijos se pierdan. Que nuestra familia se pierda. Qué dolor tan grande. Pero el único que los puede convencer de pecado y el único que puede hacer es Dios, nadie más. Eso no nos puede coger a garrotes, ni a darles, ni obligarles. Dios con su Santo Espíritu y con su amor, Él llama. Con sus lazos, con sus cuerdas de amor, Él llama y Él atrae. Nuestra función es velar y estar firmes. Velar y orar por ellos. Llegan porque llegan, sí. Mi casa y yo serviremos al Señor. Amén, amén. En el tiempo del Señor, sí, el tiempo de Dios es perfecto. Hasta el último momento Dios puede llegar. Amén. Hasta el último momento. Yo les contaba a ustedes cuando yo trabajo, una vez estaba en mi servicio, yo trabajo en la unidad de recién nacidos y me sacaron de la unidad a piso, porque la unidad estaba bajita. Y salí yo a piso. Y yo a piso, uno ya está acostumbrado a su servicio, cuando yo salí a piso. Cuando entré a una habitación de un hombre que estaba allí, y yo sentí un frío, un escalofrío en esa habitación y sentí como miedo, no voy a negar, y la puerta estaba entreabierta. Yo entré a tomarle signos vitales y ese hombre miraba hacia atrás y ya estaba jadeando, como su último suspiro, como él respirando, jadeaba así como todo, y tenía oxígeno. Estaba ahí, yo creo que en esa guerra espiritual estaba allí, y yo entré y le tomé signos. Yo le dije, Señor, Dios mío, es mi oportunidad de hablarle a este varón. Yo no le conozco. Y yo le hablé y le dije, hay un Dios de amor, hay un Dios perdonador, hay un Dios que te ama. Dios llega a tiempo, Él te ama, haya hecho lo que haya hecho, Él te ama, Él está acá, porque Él me trajo a este lugar para algo. Dios tiene un propósito contigo, por eso digo que Dios llega a tiempo, si sea del último momento. Y llegué yo ahí, yo le compartí, yo le hablaba y le hablaba de todo lo que Dios ha atesorado en mi vida. Yo le hablaba a este varón y le hablaba y le hablaba, y él volteaba su mirada más para atrás. Y jadeaba, y ya se empezó a mover a lo último, como si él estuviera peleando ahí, y yo ya oré, pero yo no dejaba de sentir ese frío ahí. Yo sé que había un espíritu de muerte en ese lugar, y yo no dejaba de orar. Yo ya salí, iba a pasar a la siguiente habitación, y me dijeron, Ivonne, regrese a la unidad. Dios llega a tiempo, pone a sus hijos para salvar vidas cuando tiene un propósito con alguien. Aleluya. Ahí lo entendí y lo comprendí. Cuando Dios da su palabra y cumple su palabra y da su salvación, así sea en el último momento si nos arrepentimos. Y sé que hubo salvación para este hombre. Digo, Señor, sacarme por un instante. Voy, tomo unos signos, y en los signos yo comparto digo, Señor, ayúdame a predicar su palabra. Ayúdame a llevar su palabra. Y el Señor me puso a orar por él, y lo que Dios tenía en ese momento para darle a ese varón, yo le dije, Señor, pero sé, cuando me dicen vaya a la unidad, le dije, Señor, gracias. Gracias, Dios usa al que quiere usar. Pero déjese usar de Dios. Déjese usar de Dios. Déjese usar de Dios. Porque el que hace no somos nosotros. Yo no digo esto que, uy, no, la mujer maravilla, todo lo hace, no. Es Dios quien mora en nosotros. Es Dios que hace en cada uno de nosotros. Así como lo ha hecho conmigo, lo hará con cada uno de ustedes. Porque Dios no tiene favoritos, iglesia. Dios no tiene favoritos. Dios quiere que su iglesia se deje usar. Y simplemente yo me fui con temor y temblor. Me fui allí. Y Dios cumplió el propósito en ese varón. Cuando yo ya salgo, que bajé por algo, el Señor falleció. Pero se fue con Dios. Y ese fue mi gozo. Dios le dio esa oportunidad, porque Dios es un Dios de amor y su amor es eterno. Yo creo que en algún momento de su vida alguien le compartió a él del Señor, pero él decidió irse a los placeres del mundo, pero ya estaba planillado para el reino de Dios, y Dios le dio esa oportunidad. Amén. Lo que está planillado, Dios lo cumple. Dios le gracia. Sea lo que sea el obstáculo que coloquemos nosotros en nuestras vidas. Amén. Entonces, la palabra hay que
Dice, creo que en Timoteo, que la palabra de Dios se debe predicar a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo, la palabra de Dios se debe predicar. O sea, tenemos que ser cartas abiertas y predicar la palabra de Dios a tiempo o fuera de tiempo. Aunque tú no creas que es el tiempo, predica, porque va a llegar el tiempo de esa palabra que se cumpla en nuestras vidas. Versículo 46. Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga y le halle haciendo así. Bienaventurado, eres rico, hermano. Esa es la palabra bienaventurado. Rico. Cuando venga el Señor y te encuentre haciendo ¿qué? ¿Sentado? No. ¿Con la pierna cruzada? ¿Haciendo qué? Orando. Predicando, sirviéndole al Señor. Sirviéndole, qué rico. Cuando usted va al trabajo, ¿cruza la pierna? Bueno, hay muchos que sí la cruzan. Pero cuando usted va al trabajo, ¿a qué? O sea, trabajar, se llama trabajo. Y Dios nos demanda como siervos a que trabajemos para su obra. Amén. A que extendamos su palabra. Amén. Mire, en todo lugar se puede predicar de la palabra de Dios. En todo lugar tú puedes hablar de Dios. Cuando su palabra sea predicada por todo ese reino, y tú eres el reino de los cielos, y le prediquemos al reino de las tinieblas, será el fin. Amén. Entonces nos toca predicar rápido para que todo el mundo le conozca, para nosotros llegar de ir y gozar de esas moradas que Él tiene para nosotros. Entonces, bienaventurados somos todos los que estamos aquí, al cual cuando su Señor venga y le haya haciendo así. Hermano, si tú no le estás sirviendo al Señor, te animo esta mañana a que le sirvas al Señor. Qué bueno es servirle al Señor. Amén. Es el que mejor paga. Trabajarle a Él es lo maravilloso, porque tenemos una recompensa que la parte terrena no nos la da. Es una recompensa eterna, donde vamos a ir, donde no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor, sino vamos a gozar de lo precioso de lo que Él ha destinado para nosotros. Si nos parece bonito cuando nos suben el sueldo, o cuando nos dicen, uy, lo hizo muy bien, ustedes imagínense allá lo glorioso que será, porque eso es lo real y lo verdadero, es eso. Amén. También somos semejantes al labrador que espera pacientemente el fruto. Amén. Tenemos que ser semejantes a ese labrador. Y quiero que me acompañen a Santiago, capítulo 5, 7. Por tanto, hermanos, Santiago nos habla ¿a quién? A hermanos, a nosotros, a los de la fe nos está hablando. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Nos dice Ivonne, Santiago, todos los que estemos acá, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Esperen, no se desanimen, sigan adelante. Que yo voy porque voy, yo llego porque llego. Esperen, no se vuelvan al mundo, no se vuelvan atrás, esperen. Dice, por tanto, hermanos, tened la paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La gente del campo, cuando siembra, ellos tienen que ¿qué? Esperar, porque una vez no va a dar fruto. Hay muchos árboles que duran hasta años para dar fruto. Esperando. Lo que yo decía a muchos, no, pero es que eso ya me lo han dicho, que la venida de Cristo está pronto, y mire que han pasado cuántos, 2000 años y no ha llegado. Porque tú hablas y la gente dice eso, pero él dice ¿qué? Por tanto, hermanos, dice Santiago, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mire, Santiago ruega, tengan paciencia, no se vayan al mundo, Él va a llegar, esperen. Y hoy yo como iglesia, como sierva del Señor, le digo, hermanos, esperen, Cristo va a llegar, no se vayan al mundo, santifiquen sus vidas, no se pierdan. Él llega pronto, no sé cuándo, pero les aseguro que Él llega. Él llega, eso es lo que nos dice el Señor. Ese labrador espera ese precioso fruto, Él siembra, cuida y espera que ese fruto dé. Amén. Y como ustedes decían, el mango dura 5, el coco dura 7, todo lo que usted dura mucho tiempo. Y nosotros también, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar a Dios, a esa venida? Nos demanda. Él siempre nos compara a nosotros con todo lo que hay a su alrededor. Y nos dice, espera
aguardando con paciencia, aguardando. Guarda, espera, guarda lo que Él ha atesorado en ti y espera. Hasta que reciba lluvia temprana y la tardía, hasta lo precioso que queremos que sea, esa lluvia, que es su presencia, su Santo Espíritu, de verlo a Él, llegue. No se impaciente, hermano. Que las cosas que estamos viendo no nos impacienten y no nos aparten de Dios, sino que esa paciencia, que es un fruto, que nos mantenga firmes. También nos compara como ese soldado alerta. Nosotros somos soldados a partir de que llegamos a la presencia de Dios, ¿sí saben? Porque no militamos según la ¿qué? La carne, sino ¿cómo? Según el Espíritu. En el Espíritu. Entonces nosotros tenemos que estar ¿qué? Alertas. Entonces nosotros como soldados tenemos que estar vigilantes. Entonces tú, ¿para dónde estás mirando, iglesia? ¿Para dónde estamos mirando? ¿Se está desviando nuestra mirada? ¿O estamos mirando al Dios verdadero, al que entregó la vida por nosotros? Porque tengo que ir a esa meta, ese galardón. Entonces si vemos que el ejemplo de un soldado terrenal, que a él lo parquean ahí casi todo un día, muchas veces uno al agua, al sol, aguantando tantas cosas, porque aguantan tanto. No es que los traten muy bien, que yo sepa, yo no conozco mucho de eso, pero no es que los traten con mucho amor. Les toca lluvia, les toca frío, como estas noches que han sido tan frías, les toca frío, les toca aguantar hambre, sueño, porque qué duro que es trasnochar, y les toca estar ahí vigilantes, mirando. Muchos heridos, muchos apartados de su familia, queriendo tantas cosas y no pueden, muchas cosas. Pero ese soldado, cuando está vigilante, como nosotros que estamos vigilantes, esperando la llegada del Señor, porque estamos vigilando nuestra vida, vigilando y orando por cada uno de nuestros hermanos, ¿cierto? Velando por nuestra familia, que es lo que Dios quiere de nosotros para cuando Él venga. El soldado que está vigilando allí, él mira que nada suceda malo, que todo esté transcurriendo bien. Y si llega a suceder algo, entonces ¿qué hace? Avisa. Entonces yo les estoy avisando que la venida de Cristo está pronta. Que te prepares, que veles, que no desmayes, que el galardón que viene es grande. Grande y maravilloso el galardón que viene. Y dice allí en Isaías 21:12, el guarda respondió, la mañana viene y después la noche. La mañana está, pero la noche. En la noche donde hay angustia, tribulación, con todo lo que va a venir. Va a venir. Está la mañana, pero viene la noche, la angustia, la preocupación. Y después la noche, preguntad, si queréis preguntar, volved a venir. ¿Qué nos habla el Señor? ¿Qué hace el guarda? Va a haber una noche, va a haber una mañana. La noche donde va a haber persecución, iglesia, vamos a tener persecución, ¿sí saben? Vuelvo y les digo, preparemos. Sí, Pablo tuvo persecución, pero es que eso fue hace rato, y que la venida de Cristo, porque siempre es lo mismo, pues vamos a tener mucho más persecución. Van a acabar con nuestras vidas por predicar a Cristo. ¿Sí lo saben? Sí. Entonces el tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Nos van a limitar de llevar el mensaje de Dios. Está escrito. El tiempo es ahora. Seamos estorbo para otros, con la palabra, ¿no? Estorbemos la vida de otros. Pero a pesar de todo esto, Dios tiene una palabra
para nosotros, y quiero cerrar con esto en Romanos, y quiero que la guardes en tu corazón. Romanos capítulo 8, versículo 31. Me invito a que lea desde el 28 en su casa y le pida al Espíritu Santo que ministre su vida. Dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? Si Él está contigo, nadie contra ti. Nadie te podrá hacer frente en ninguno de los días de tu vida, dice la palabra de Dios. Nadie contra ti. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a todos nosotros. Lo entregó a su Hijo por amor a nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. ¿Quién es el que condenará? Cristo. Cristo es el que condenará. Y a Él tenemos que rendirle cuentas, no al hombre. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está intercediendo por su iglesia. Esta palabra, quiero llegar ahí. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hermano, tribulación o angustia o persecución. Estamos viendo, dice la palabra que va a haber tribulación y la gente va a tener angustia, pero Dios nos dice a nosotros que confiemos, que tengamos paz, que Él está con nosotros. Pero habrá tribulación, va a haber angustia, persecución, hambre, sí, lo estamos viendo. Desnudez, peligro, espada, sí. Pero dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Esto no nos puede separar del amor de Dios. Como está escrito, por causa de ti somos muertos. ¿Por causa de quién? De Cristo. Por causa de Cristo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Hermano, todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Quieren acabar con nosotros. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Acuérdense esta palabra. Tú eres más que vencedor antes que todas estas cosas. Dios dice que nos mantengamos firmes, que seamos vencedores hasta el fin. Antes, entonces, cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por cuenta mía no puedo, hermano. Pero por medio de aquel que me amó, sí puedo. Sí puedo esperar, sí puedo ser paciente. Por lo cual estoy seguro. ¿Quién ha hablado acá? ¿El apóstol qué? Pablo. Ahora hable tú y dile, Señor, por lo cual estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, lo que estamos viviendo, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestra iglesia. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Con esto quería terminar. Dios decidió darnos su amor a nosotros. Dice que en Jeremías 31:3, iglesia, es para usted. Tú le estás diciendo, Señor, nada me podrá separar de tu amor. Y el amor de Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Se manifestó a su vida y a mi vida ya hace mucho tiempo, iglesia. Diciendo, con amor eterno te he amado. Con amor eterno. Con ese amor que nunca se acaba. Con un amor que es inagotable. Que un amor que si Jesús nos hubiera entregado, haya sido inalcanzable para nosotros. Y se lo recuerda la iglesia. Iglesia, vivamos lo que vivamos, hay un amor eterno que nos mantiene con vida, que nos mantiene firme a pesar de. Ese es el amor eterno.
Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, porque tenemos un Dios misericordioso, un Dios de amor, y hoy Dios le recuerda que Él es misericordioso y que nos volvamos a Él. Que nos volvamos a Él. Él está ahí. Vuélvase a mí. La puerta está abierta. Hay tiempo todavía, nos dice el Señor.